Hoy tengo la segunda parte de lo que llamé de Moab a Belén. Y estamos estudiando el libro de Ruth. Pero el subtítulo que tomé es Cerrando Ciclos. Si recordamos, utilizamos el primer capítulo del libro de Ruth para poder nosotros aprender que la familia de Noemi había dejado Belén, donde es la casa de pan, porque había llegado hambre. Elimelech se fue con ella y con sus dos hijos hacia Moab. ¿Qué representa Moab? Bueno, Moab representa el pasado, representa hambre, representa frustración, todo eso, pero es interesante que en la casa de pan, en la casa de Dios, en Belén no había pan, pero en el extranjero sí había pan, llámese Moab. Eso es como cuando nosotros vemos en nuestra propia casa escasez, me refiero como iglesia, y como familia, y usted ve al frente y usted dice, qué raro, pero porque aquellos que ni se congregan ni creen en Dios les va bien. Pero déjeme decirle que cuando una persona no creyente, una persona que no sigue los pasos del Señor, le va bien, esto es un asunto temporal. Jesús lo dijo, se lo dijo a los fariseos, que el aplauso era lo único que iban a recibir, porque en el reino de los cielos ya no iban a recibir nada más. Entonces nosotros podríamos, como en este caso, en la casa de pan, recibir o estar en escasez por un tiempo, pero eso es temporal. Dios nos permite pasar por ciertos desiertos para que nosotros podamos aprender de Él. Es en medio del desierto donde se aprende de Él, no es en la abundancia. De hecho, por eso es que Salomón habla de la casa de luto también como un lugar de reflexión y no la casa de fiesta. Bueno, Noemí o Elimelech y su familia se van de Belén hacia Moab. Y ahí fue donde murieron sus hijos y muere Elimelech. Una vez que esto sucede, estoy repasando el primer capítulo, una vez que esto sucede, Noemí decide regresar a la casa de Belén porque escucha que allá hay comida y más bien ahora aquí hay escasez. El contrario. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Elimelech tomó una decisión mala, una decisión humana. No se deja en la casa de Dios porque estamos en aflicción, porque estamos pasando por un tiempo de escasez, porque hay un tiempo de enfermedad. Y cuando hablo de la casa de Dios, yo no estoy hablando del lugar de reunión, estoy hablando de estar al pie del Señor, de seguir las instrucciones del Señor, de mantenerse confiado en la fidelidad del Señor, porque el Señor es fiel. Entonces nosotros no dejamos al Señor porque allá nos ofrecen algo mejor, porque lo que Dios nos ofrece es incomparable. Y cuando entramos en pequeños desiertos, le llamo pequeños porque en una eternidad cualquier desierto es pequeño. Entonces, cuando entramos en pequeños desiertos, debemos de entender que eso es temporal, es un proceso de formación para nosotros mismos, un proceso de preparación para poder entrar a la casa de pan y poder disfrutar de esa casa de pan. Decía el hermano René ayer que cuando nosotros nos enfermamos es cuando entendemos lo valioso que es la salud, que cuando nosotros tenemos hambre nos damos cuenta de lo valioso que es el alimento. O sea que si no tenemos esa comparación, no nos vamos a dar cuenta de lo valioso que es nuestra vida. En medio de eso, Noemí regresa amargada, vacía, se dijo ella que había regresado, pero Ruth viene con ella, siendo moabita, siendo extranjera, viene con ella para un nuevo comienzo. O sea, regresa con Noemí confiando en lo que probablemente ella y Elimelech le habían enseñado en su momento. Aunque la Biblia no lo dice, es claro que Ruth ha sido enseñada de lo que es, de quién es el Dios de Israel. Entonces ella le dice cuando regresa que ella va a ir a donde su pueblo, porque su pueblo será su pueblo, y que morirá donde ella muera. O sea, hay una entrega de Ruth hacia lo que es Noemí. Salen las dos mujeres, sus dos nueras con ella, pero una se regresa a Moab porque de ahí considera que aquí está más segura y Ruth continúa el camino, sin saber para dónde iba. Cuando termina el capítulo anterior, está llegando Ruth en tiempo de la cosecha de la cebada. O sea, bíblicamente eso es un recomenzar. Cuando ellas llegan, está en ese proceso de esa cosecha y Ruth tiene que cerrar un ciclo de vida, donde ella
venía, de donde ella venía y donde ella vivía y la gente que ella conocía. Por eso en la anterior enseñanza aprendimos o comparamos cómo las mujeres, las mamás, tienen que cerrar el ciclo con sus hijos. Sus hijos se hacen adultos, no pueden esperar tener a sus hijos en casa como si fueran niños toda la vida. Hay que cerrar, hay que dejarlos experimentar, hay que dejarlos que se tropiecen, hay que dejarlos que padezcan, porque si no, entonces no se van a hacer personas responsables de sí mismas. Y cuando hablo de las mamás es porque mayormente eso se da a las mamás, les cuesta soltar a los hijos. Eso fue lo que hablamos la última vez. Pareciera que están pegados con el cordón umbilical al hijo por el resto de la vida. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque ese es el corazón natural de una madre. No es malo en el sentido de maldad, pero no está bien en el sentido de formación. Dios mismo nos deja a nosotros tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos muchas veces, al ser equivocadas, nos traen dolor, pero Dios no nos evita eso. Dios nos permite escoger por ahí. Y una vez que escogimos por el dolor, podemos entender lo que Él nos ofrece. Es parte de la formación. Así fue como ella regresa, Ruth mostrando acciones concretas para una nueva etapa, cerrando ese ciclo que ella había tenido de luto, ese ciclo que ella había tenido donde vivía, para empezar a dar pasos de fe en la dirección correcta. Yo deseo, antes de empezar con el capítulo 2 y empezar a hablar de esto que estoy enseñando, cerrando ciclos, deseo que analicemos un poquito a Ruth, no desde la parte bíblica, sino desde su parte humana. Ruth probablemente ahí en Moab había tenido sus compañeritas, había tal vez experimentado, voy a poner comillas porque es un ejemplo para traerlo a nosotros, no sé si sí que se celebraba en Moab, ni siquiera estuve ahí como para saberlo, pero había acompañado a sus mejores compañeras en los 15 años, seguramente habían ido al colegio, habían tenido montones de bromas, o sea, ella seguramente tenía sus raíces en Moab. Conoce a estos dos hombres que vienen con Elimelech y con Noemí, se casa con uno de ellos y empieza a sopesar lo que aprende en esta nueva familia que viene de Belén y que dejó Belén por hambre y empiezan a vivir donde hay abundancia. Abundancia temporal, como les digo. Pero cuando ya llega la crisis, ella recuerda que allá lo que hay es un Dios que los ha acompañado a ellos en todo tiempo, en todo momento. No conoce a ese Dios, ha huido de ese Dios. Noemí toma la decisión de regresar a Belén, por eso digo de Moab a Belén, es dejar donde nosotros mismos escogimos ir, donde nosotros mismos escogimos meternos. Eso se da en todas las áreas, se da en los compromisos, en la familia, en los matrimonios, en las deudas, en las situaciones y circunstancias financieras, y nos metemos voluntariamente, nadie nos mete. Cuando nosotros nacemos, nacemos bebés. Un bebé no tiene enemigos, no tiene amigos, no tiene deudas, no tiene problemas, o sea, es un bebé. Lo único que hay que darle es un chupón y atenderlo y asearlo. Pero en el proceso de crecimiento va adquiriendo compromisos él mismo y se va metiendo en problemas. Así funcionamos nosotros, nos metemos nosotros mismos en problemas. ¿O acaso nosotros le decimos a nuestros hijos, vaya, metas en un problema para que aprenda? No, nosotros queremos evitarle los problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que así como Dios nos permite a nosotros, nosotros deberíamos de permitir, entendiendo la línea, el límite, no estoy hablando de que se les permita probar drogas, una serie de cosas, pero hay que permitir que los hijos experimenten sus propios errores dentro de un marco, pues, responsable. Y una vez que se hacen adultos y si quieren irse de la casa porque quieren establecerse en algún lugar, vaya tranquilo. Experimente lo que es pagar la luz, experimente lo que es comprar comida, experimente lo que es ir a limpiar la casa. Veía yo en una oportunidad una de esas cosas que salen en los cortos que salen en YouTube, de un muchacho que llegó y llamó al plomero y le dijo, venga, revise esto. Y le dice, ¿cómo que revise esto? Sí, sí, revise esta pila, está raro. Dice, ¿por qué? Porque yo en la casa de mi mamá ponía los platos ahí y cuando regresaba estaban lavados. Y ahora no pasa nada, ahí están todos los platos. Y revise aquí la cocina, ¿por qué? Porque ya yo llegaba y había comida. Y aunque suena gracioso, déjeme decirle que los muchachos no valoran lo que tienen
porque solamente llegan y apretan un botón y encendieron la luz. No sabe que alguien tiene que pagar por esa luz. O sí saben, pero no lo han valorado. Llegan y toman del refrigerador, comen, pero olvidan que alguien dio vida por eso. Cuando un padre o una madre no cierra el ciclo con su hijo, ese hijo no va a aprender eso y va a ser dependiente, sino de ellos, de la sociedad. Por eso tenemos un montón de gente vaga tratando de vivir de, de instituciones, pudiendo trabajar. Es interesante cómo el gobierno tomó una decisión, el gobierno aquí en Costa Rica tomó una decisión de la gente que va a Limas y le dijeron que sí, podían seguirles dando las becas y todo, pero que tenían que estudiar y trabajar. Y mucha gente se retiró y dice, ah, no, ya no quiero la beca, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque todo lo quieren a mano suelta. Y así sucede cuando nosotros no le damos a nuestros hijos el sentido de responsabilidad. Yo me imagino la vida de esta mujer Ruth. Yo me imagino que ella tenía una vida, antes de conocerlos a ellos, relativamente normal en su país, con su pueblo, pero decide irse a lo desconocido, decide irse allá, porque tampoco era tan desconocido. Seguro cuando estaban desayunando, almorzando, ay, cuando estábamos allá y lo que Dios hizo, y cuando Moisés cruzó el mar, y empezaban a hablar de todo eso, y Ruth, ¿cómo es eso? Que se separó el mar. No, hombre, viera que cuando Moisés llegó y venía el faraón atrás y todos estos problemas que se estaban presentando para el pueblo, entre el mar rojo y el faraón, se abre el mar rojo y Dios rescata al pueblo. Todas esas cosas es probablemente que se daban en una cena de familia, en una mesa. Y eso iba quedando ahí. A veces hay muchachos o hay mamás que piensan que porque el hijo va a ir a la universidad o ir a estudiar a otro lado, entonces todo lo que ha aprendido en el tiempo antes de entrar a la universidad está perdido. Entonces cuando llegan allá, los van a engañar. Y déjeme decirle que lo que está sembrado, la semilla que está puesta ahí, nadie se la va a quitar. Saldrá, brotará, dará fruto. Tal vez no el fruto que nosotros queremos, pero sí va a dar el fruto que Dios quiere. Ian, que es un muchacho que está joven, está viniendo aquí a la congregación. No sé si viene voluntariamente o si lo traen del pelo, ¿verdad? No lo sé, pero está ahí. Él en este momento está sentado ahí. Alanita ahí está sentada. Ella nada más la alzan y jale y ya, listo. No le queda más que venir y recibir. Pero llega el momento en que ellos dicen, ya no quiero ir. O tal vez si quieran continuar. Pero llega el momento en que toman sus decisiones. Y cuando toman sus decisiones y dicen, ya no quiero, se frustran los padres. Dicen, pero si les hemos enseñado el camino. Sí, se les enseñó el camino, pero ellos ya llegan el momento de tomar las decisiones y hay que cerrar ese ciclo. El ciclo donde la mamá y el papá le dicen a ellos lo que tienen que hacer, porque llegan a tener la edad adulta, llegan al matrimonio, ya los padres no tienen que meterse con ellos en el matrimonio, son una familia aparte. Eso le pasó a Ruth. Ruth hizo su propia familia, estaba de lo más bien, muere su esposo, muere el esposo de su, ¿cómo se dice eso? Concuña, concuña, ¿verdad? Sí. Muere el esposo de su concuña y muere el suegro también. En una civilización como esa, eso era terrible, las mujeres quedaban desamparadas. Entonces dice, Noemi, voy a ir, estoy amargada, dice, o sea, estoy vacía, porque Dios me ha traído a esto. Y sí, sí, Dios lo llevó a eso, por supuesto. Nada pasa en esta tierra si Dios no lo permite, nada. Dios es soberano y tiene total control de nuestras vidas. Cualquier cosa que pase, aun cuando nosotros la vemos mala, incluso aun cuando es mala, por su carácter de pecado, sucede porque Dios lo permitió. Porque Dios nos da la libertad de escoger. Así pasó en esa familia. Bueno, termina la crisis de Belén, empieza a haber abundancia de pan y dice, yo quiero ir allá. Yo quiero ir, dice Noemí, de regreso a Belén. Cuando ellos van de regreso a Belén, se le suman sus dos nueras, una se queda y la otra continúa. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Ruth. Dice el verso 1, y leo haciendo pequeñas pausas. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, ¿cómo recalca el texto que ella es moabita? O sea, si no es israelita. Eso constantemente nos lo recuerda, no es del pueblo.
Esto podría conllevar a que no sea bien recibida, a que ella misma no quiere estar ahí. Hay una serie de cosas que al ser extranjera, ella tiene que pensar antes de ir para allá. ¿Cómo me van a recibir? Entonces dice la moabita a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Cómo Ruth, siendo moabita, conoce de la gracia? Conoce que necesita la gracia, en este caso de Dios, para ser aceptada. A veces nosotros, aún siendo creyentes, no recurrimos a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor que Dios pone en nosotros para ser aceptos, para ser bien recibidos. Y mis hermanos y mis hermanas, hasta cuando vamos a pedir trabajo, nosotros deberíamos de recurrir a la gracia de Dios, no a nuestro talento. Nosotros creemos que el currículum que llevamos es el que habla por nosotros. Ah, tantos años aquí, tantos años allá, tantos años de estudio, esta preparación, mi experiencia. Y nosotros podemos llegar a un lugar con un currículum completo, a iniciar un nuevo trabajo después de que un ciclo se cerró. Y podemos llegar de dos formas, apelando a la gracia de Dios o apelando a nuestros conocimientos. Y mi hermano y mi hermana casi siempre apelamos a nuestros conocimientos. Es que yo sí sé, es que yo estoy capacitado. Y resulta que contratan al otro que no habla más que un idioma y medio habla el español, que tal vez solamente tiene pocos estudios, tal vez ni siquiera completó la primaria. ¿Cómo? Pero yo traigo esto y esto y hablo dos idiomas ¿y qué? Se necesita de la gracia de Dios para ser acepto. No importa dónde vayamos, no importa con quién hablemos, necesitamos de la gracia de Dios. Dios puede hacer que nos vean con agrado o puede hacer que nos vean con hostilidad. Porque Dios puede hacer eso. Pero nosotros no apelamos a la gracia de Dios, cerramos un ciclo. Y a veces no queremos cerrar un ciclo. Hay momentos en que hay gente que está en trabajos donde es nocivo ese trabajo, incluso para su fe, y no lo quieren dejar porque se sienten incapaces de conseguir algo mejor, pero porque están confiando en su humanidad, en sus conocimientos. Y déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que cuando Dios quiere abrir una puerta, la abre de par en par y nadie la puede cerrar. Conocí a un señor hace muchos años en un lugar que se llama, o se llamaba, no sé si todavía existe el Sota. Este señor tenía cabezales para jalar los contenedores de banano hacia los diferentes puertos en el Caribe, básicamente. Este señor no tenía, ni siquiera sabía leer ni escribir, no tenía ni primaria, no tenía nada. El señor era un completo analfabeto, pero era un señor que tenía mucho dinero y muchos empleados, y muchos trabajaban para él. Y un día le pregunté yo a él, ¿cómo hace usted para llevar su empresa? Para eso tengo contador, para eso contrato al contador, él estudió por mí, dice, y le pago a él para que haga las cosas. Y para eso fulano, porque él estudió por mí, dice, yo no necesito estudiar. Él lo decía porque él había salido adelante, había logrado hacer una buena empresa, un buen negocio. No estoy diciendo que no se estudie, pero lo que estoy diciendo es que el estudio no marca nada. Lo que uno hace humanamente no marca nada. Es el favor de Dios el que marca nuestro rumbo y nuestro norte. Es lo que Dios permita en nuestras vidas. Ahora usted me pregunta, ¿y él era creyente? Yo no lo sé, o sea, yo nunca hablé de fe porque ni siquiera estaba yo caminando en esos momentos en los campos de la fe. Pero como decía el pastor Alejandro, el Señor tiene el favor para creyentes y no creyentes. Eso es lo que dice la Biblia. Sale la lluvia sobre justos e injustos, el sol sobre justos e injustos. Aunque hay un favor especial para nosotros, hay un favor universal. Aquí estamos nosotros, ustedes que son agricultores van y siembran la tierra, pero le va a producir al creyente y al no creyente. El mismo sol cae sobre lo que siembra el creyente y sobre lo que siembra el no creyente. Pero ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. ¿Qué va a hacer mi producción en las manos de la dirección de Dios? ¿Y qué va a hacer la producción de otra persona en las manos que no es la dirección de Dios? Alguien puede decir, bueno, pero es que los que no son creyentes les va re bien, hasta tienen unos carrotes y todo eso. No, no, es que esa es la parte material.
Es la parte en Moab donde podría ser temporal. Hablemos no de lo temporal, hablemos de lo permanente. ¿Qué hacemos nosotros con las riquezas que Dios nos da? El Señor cuando habla de las riquezas, Él habla que debemos de aprender a usar las riquezas de manera correcta, porque las riquezas es para que nosotros podamos participar a otras personas en el amor del reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nosotros podemos sembrar en la parte económica, y no estoy hablando de ofrendas, no estoy hablando de diezmos, esto no es una predicación guiada en la prosperidad económica como se hace, estoy hablando de sembrar de la manera correcta, que una persona, vean usted a alguien generoso, que vea a alguien que representa a Dios, que alguien que diga, ¿y por qué esta persona me está ayudando si ni me conoce? O sea, en todas las áreas económicas. Bueno, Ruth llega en esos tiempos de escasez en Moab y llega donde se está sembrando, donde está Boz, pariente. Dice el verso 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció aquella parte del campo, que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Claro, vos llega, la muchacha estaba trabajando, estaba espigando, iba detrás, o sea, iba recogiendo lo que sobraba. Había una ley que había que dejar lo que caía al suelo para las personas más pobres que pudieran recoger. Y ella estaba ahí, vos la ve, no puedo decir que si vio que era muy bonita o no era muy bonita, o que si el traje era muy bonito, o le llamó la curiosidad de que fuera un traje moabita. No, no dice nada de eso, solamente vemos que él puso atención en ella. Eso fue, o sea, algo le llamó la atención. Y en medio de todos los segadores, en medio de toda la gente que estaba trabajando, ¿quién es esa? Y el criado mayordomo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Esto es muy importante. La joven moabita que volvió con Noemí. Vos no conoce a Ruth, pero sabe quién es Noemí y todos los que estaban ahí saben quién es Noemí. Entonces él respondió y ha dicho, perdón, lo que Ruth dice, verso 7. Te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Observemos algo. Ruth decide irse con Noemí a un lugar que ella no sabe, a conocer gente que no sabe cómo la van a recibir o si la van a rechazar, pero lo primero que hace es tomar acción. Primero da el paso y se pone a trabajar. Estaba enseñando en una de las clases, si no me equivoco, esta última, de cómo fue que se cruzó el Jordán por la parte de la dirección de Josué. ¿Qué fue lo que Dios dijo que le hicieran a los sacerdotes? Dios le dice, crucen el Jordán, dice, porque como estuve con Moisés, estaré con ustedes. Pero da una instrucción muy interesante. Le dice, cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, voy a detener el agua arriba. Prestémosle atención a esto, mis hermanos y mis hermanas. Él está diciendo hasta que el pie toque el agua, hasta que la planta de los pies toque el agua. No está diciendo póngase a orar y entonces tenga mucha fe y cuando ustedes estén con esa fe yo voy a detener el agua para que puedan cruzar. No, él está diciendo accionen, accionen, pongan el pie, pongan la planta de los pies en el agua y una vez que pongan la planta de los pies en el agua, arriba yo voy a detener eso. Bueno, el asunto está que lo que deseo rescatar es que la fe no queda aislada de la acción. La fe y la acción van de la mano, hay que accionar. Si no hubiera puesto los pies en el agua, entonces no se detiene arriba el río. Dice el Talmud y dice la Midrash, contando de cuando Moisés va a cruzar el Mar Rojo, la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Éxodo que Moisés se pone del frente, levanta la vara
y se abre el Mar Rojo. Pero la Midrash y el Talmud, que hablan de la misma historia, pero desde la óptica, perspectiva del judaísmo, dice que había un hombre que se llamaba Nashon, espero no equivocarme, hijo de uno de los príncipes de Judá. Cuenta la historia judía, cuenta la historia hebrea, que es importantísimo también tener ese contexto, que cuando Moisés levanta la vara, porque el Señor le dijo que lo hiciera, el mar no se separaba. Sino que cuando este hombre entra, empieza a cruzar el mar por los tobillos, empieza a subir el agua y cuando lo tiene aquí hasta el cuello, el mar se abre. Es muy consecuente con lo que estamos estudiando del cruce del Mar Rojo por Josué, o sea, hasta que ponga el pie ahí. Mis hermanos, hay gente que piensa que nada más se va a sentar y, Señor, dame trabajo, Señor, dame trabajo, Señor, dame trabajo. Haga el currículum, vaya y busque trabajo. Y el Señor le va a favorecer. Ay, Señor, es que necesito pasar este examen, necesito, Señor, por favor, porque necesito entrar a la universidad. Estudie, siéntese y estudie y prepárese y Dios le va a favorecer. Ay, Señor, es que tengo hambre, necesito comida. Pues cocine. Si no cocina, la comida no le va a brincar en la cara. Que fuera eso, que abre el refrigerador y le brincan las salchichas en la cara, ¿no? Hay que cocinarlas. ¿Verdad? Y eso pasa, como les explicaba. Señor, ¿qué es lo que pasa con este fregadero? Es que mi mamá, cuando estaba en la casa de mi mamá, aparecía lavado todo. Sí, porque la mamá lo lavaba. Lastimosamente la mamá no entendió que había un ciclo que cerrar y dejar que este grandote, mamulón, ya empiece a atenderse a sí mismo. Sino que lo quiso hacer. Y si hay algo grave, mis hermanos, en una familia, en una casa, es que la madre no cierre el ciclo y que sus hijos empiecen a ser adultos, responsables de sí mismos y responsables en una sociedad. Y eso pasa en todo. Eso pasa en una iglesia, eso pasa en todo. Si aquí, ejemplo, mañana se le ocurre a Benín, ¿no? Ahora dice, ah, ya viene conmigo. Si a Benín no se le ocurre y dice, no, ya no voy a ir más ahí, no me da la gana, de ahora en adelante me voy a dedicar al mundial. Y se va al mundo. Y pues que le vaya bien, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a poner ahí a llorar, ay, se fue Benigno. No, no, y ahí, si se fue para el mundial, que le vaya al mundial. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Cuando llegaron los discípulos y le dijeron al Señor, se están yendo, Señor, dura palabra la que estás diciendo. Se está yendo la gente y le dice, ah, sí, déjenlos que se vayan. O ustedes se quieren ir también. Porque Dios deja que tomemos decisiones y cada decisión va a tener una consecuencia. Y si Benigno se va para el mundial, entonces se va a perder de vernos. Sorry. Pero si se queda aquí, aquí nos vamos a ver, ¿verdad, Benigno? Bueno, está bien, qué dicha. A ver, tomó una buena decisión. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que las decisiones van de la mano de la fe. Y eso es lo que está haciendo Ruth. Ruth llega y se pone a trabajar. No llega de bagaza y se sienta, vamos a ver qué va a hacer Noemi. Ahí que me diga, a ver, ella es la que conoce a la gente aquí, yo no conozco a nadie. O sea, yo voy a llegar acá, ya tenía mis amigas, mis compañeritas, mi mejor amiga, intercambiamos regalos, el amigo secreto, aquí no tengo a nadie. ¿Ahora qué hago? No, no, ¿sabe qué hizo? Se puso a trabajar y entendió que la gracia de Dios era lo que ella tenía que esperar que la favoreciera para que se abriera una puerta de redención. Se puso a trabajar, puso manos en la obra. Aquí estamos nosotros en este lugar. Gracias a Dios que estamos acá, cerramos un ciclo de cuando estuvimos allá arriba, pero tenemos que ponernos a trabajar. No podemos llegar y sentarnos aquí y decir, Señor, ahora que sí, cuando sea grande hay que poner paredes, Señor, que se levanten las paredes durante la noche, como se levantó aquella planta con Jonás. No va a pasar eso. Hay que trabajar, hay que poner manos a la obra. No van a caer las cosas del cielo, aunque podrían caer como el maná. Pero eso no funciona así, aunque sí puede pasar. Usted puede salir y si quiere que un avión que está llevando un montón de billetes de miles, de miles, de miles de dólares de un banco a otro explote en el aire y le caigan los billetes de $100 aquí, usted dice, ay, mire cómo está cayendo como el maná. Podría pasar si Dios quiere, pero no va a pasar. Porque Dios quiere que usted ponga el pie en el agua. Dios quiere que usted accione.
Usted puede decir, ay, es que estoy muy triste, es que estoy muy deprimido, y echarse ahí a llorar y llorar y llorar. Y Dios le dice a Elías, levántese, coma. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? No lo regaña, lo trata con amor, pero le dice, ahora sí, levántese, es hora de levantarse. Hay que accionar. Estoy deprimido. Pues levánteme, sí, si tengo razón de estar deprimido. Si alguien me hizo algo, pues perdónelo. Si fue por pecado, arrepiéntase. Si tengo un problema químico, pues vaya, busque un médico para que me ayude a que se nivelen mis hormonas o lo que está afectándome a mí. Tome el paso necesario. Pero no me voy a echar ahí, "Ay, ¿qué es lo que va a pasar?" No, mis hermanos. Si a los muchachos, cuando llegan y tiran los platos ¿cómo se llama? El fregadero o la ropa en la lavadora, se la deja ahí, como le pasó a este que expliqué al principio, cuando no tengan que ponerse, van a tener que ver qué hacen. Porque les aseguro que con las nachas peladas no van a andar. Algo se van a poner. Y cuando el hambre les apriete, van a querer comer. Pero es muy fácil cuando todo se les da en la mano. Es muy fácil. Es muy fácil resolverle los problemas a los demás. Por eso es que la gente cae en un círculo vicioso, donde no resuelven desde niños, constantemente caen puro el libro de jueces. Y Dios dice, levántese, levántese y camine. ¿Qué le dijo al hombre cuando le sanó de haber estado paralítico durante tanto tiempo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Sabe qué? Mis discípulos le van a llevar la camilla. No, no le dijo eso. Vaya, tranquilo, ya lo sané. Los discípulos van a llevar la camilla porque pobrecito usted, tanto tiempo, seguramente está todo debilito, todo raquítico. Ya me imagino las piernitas como están. No, no, levante, coja su camilla y camine. Coja su camilla y camine. Tome su cruz y sígame. Es una decisión. Claro, entonces viene Dios y nos enseña a nosotros a través del libro de Ruth que ella toma la decisión de caminar, de avanzar, de trabajar. Entonces Bob le dijo, Bob no, Bob es otra persona. Vos le dijo a Ruth, le dijo, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y este hombre quedó, se enganchó de la muchacha, ¿verdad? No la van a molestar, vaya tranquila, aquí nadie le va a decir nada. Pero ¿quién tomó la acción primero? ¿Quién decidió primero? Vos. Ella tomó la decisión. Pastor, pero es que aquí hay algo. Usted me está diciendo que no fue vos quien tomó la decisión, sino que fue Ruth. Y la Biblia dice que Dios nos amó primero, que Dios nos salvó primero, que Dios tomó esa iniciativa. Si usted ve el contexto, perdón, si usted ve la historia sin ver el contexto, entonces nosotros no nos damos cuenta que antes de que Ruth llegara ahí, ya ella tenía información del Dios de Israel. Ya había una historia que precedía, ya Dios había preparado el camino. ¿Y cómo preparó el camino? En la mala decisión de Elimelech, que se fue a meter a Moab, iba quien se casó con Ruth y que se casó con Orfa. Iban dos hombres hebreos efrateros de Israel, dice que se casaron con ellas y ellas aprendieron ahí. O sea, Dios preparó el camino para sacarla de Moab, para que se fuera de Moab a Belén. Cierto, mis hermanos y mis hermanas, y aquí voy a decir algo que es bastante serio. Cierto que hay muchas personas que toman malas decisiones, se unen en matrimonio con personas que no debieron de haberse unido nunca y terminan mal. Y a veces, porque la Biblia es clara y dice que no permite el divorcio y el recasamiento, se quedan en una situación de tóxica y no se cierra un ciclo que nunca debió de haberse abierto. El Señor nos deja claro que sí se puede, solo que no se regrese, pero sí se puede. Dios dio la opción cuando hay un asunto como el adulterio para que la persona pueda separarse y le dice quédese solo. Y ese quédese solo nos permite a nosotros cerrar un ciclo para abrir otro.
Pero resulta que el ciclo que se abra, nosotros lo vamos a escoger. Dios no lo escoge. Es porque, ¿por qué Dios me mandó a este tipo tan repugnante? Dios no se lo mandó, usted lo escogió. Ay, es que ya no la soporto. ¿Cómo ya no la soporto? ¿Acaso Dios le dijo, vaya, búsquela? No. Tomamos decisiones y así como tomamos decisiones para cerrar ciclos por errores, equivocaciones, por pecado, por malas decisiones, tenemos que tomar la decisión de abrir un nuevo ciclo. Y eso es lo que está pasando ahí. Entonces Dios, que le preparó el camino a Ruth, que está en la figura de vos, y vos le dice a los demás que están ahí espigando, no la molesten, no la molesten. Entonces usted y yo empezamos a caminar en la dirección en la que Dios nos pone aún sin darnos cuenta. Y Dios dice alrededor, de una manera simbólica, no los moleste, déjelos trabajar, déjelos caminar, déjelos decidir. Y usted y yo tenemos, según lo que dice Dios en el libro de Deuteronomio, la posibilidad de decidir entre la maldición y la bendición. Ustedes escogen en lo que dice Dios. Él no dice, yo les voy a escoger, ustedes escogen. Maldición o bendición, ustedes escogen. Eso es cuando nosotros vamos caminando y avanzando, entendiendo que Dios nos abre el camino, pero tenemos una responsabilidad de escoger bien. Entonces ella, verso 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esta frase es hermosa. ¿Por qué me está viendo así? O sea, ¿por qué me ve con ojos de favor? ¿Por qué me ve con ojos de gracia? Seguro pasó por ella tantas cosas por la mente. Moab, por tradición, era enemigo de Israel. Desde los tiempos de cuando quisieron cruzar los hebreos lo que era el desierto, los moabitas se opusieron a ellos. Eran enemigos naturales de Israel. ¿Por qué me está viendo así? Con bondad. O sea, ¿cuál es la razón para que vos, sin que la conozca, la vea con ojos de agrado? Entonces vos le dice por qué. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Cuál es la razón por la cual vos la ve bien? La ve con buenos ojos, porque hay una información que le llegó a él de cómo Ruth actuó con esa mujer, con esa suegra en Moab. En lugar donde también en su momento Noemí probablemente vio a aquellas personas y cómo me van a recibir. Cuando muere Elimelech y cuando mueren sus hijos, lo que ha hecho ella por ellos. Me refiero a Ruth. Entonces, sin entrar en la historia, porque no podemos entrar en la historia, ahí el texto incide que Ruth trabajó en favor de su suegra mientras estuvo mal. Hizo cosas que le favorecían, hizo cosas buenas para ella. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando usted y yo hacemos cosas en el orden de Dios, la palabra es clara que dice que nada de lo que hagamos para Dios queda vacío. Nada. O sea, Dios ve todo lo que nosotros hacemos, desde el carácter de Él, el favor que le hacemos a creyentes o no creyentes, amigos o no amigos, y Dios ve ese corazón. Decía Dora en su exposición que ella se imaginaba que lo que Caín había presentado como ofrenda era lo mejor. Por supuesto que era lo mejor. Él no iba a presentar lo peor. Él iba a presentar lo mejor. Y que cuál era la diferencia entre lo que había presentado Abel y había presentado Caín. Sus padres le habían instruido a ellos. Adán y Eva les había dicho lo que a Dios le agradaba. Había un sacrificio que se había hecho por ellos y lo que Abel hacía era representar ese sacrificio en sus ofrendas. Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios dice que no vio con agrado la ofrenda ni a Caín, o sea, ni el corazón de Caín, que fue lo que Dora dijo. El corazón. El corazón, cómo se hacen las cosas. Usted puede ser muy generoso. Usted puede venir una persona y llegar a su casa.
y saber que está pasando una necesidad y decirle, mira, aquí está, te voy a llevar, llévate esta bolsita de arroz, llévate esta bolsita de frijoles, tome, aquí está este pollito y se lo lleva y se va y tiene dos actitudes del corazón. Una podría ser, ay, que Dios le ayude a conseguir trabajo. Voy a orar para que salga adelante. Oh, no, todo el tiempo se la pasa en eso. ¿Cómo actúa el corazón a la hora de hacer una bondad? ¿Cómo actúa el corazón? El corazón puede ir de la mano de la forma en que Cristo hace las cosas o de la mano en que el ser humano hace las cosas. Y hacer algo bondadoso, pero con un corazón duro, con un corazón criticón, con un corazón que cuando se le hace algo a la otra persona no le dice nada, pero en sus adentros está criticando. Mejor no de nada. Lo que quiero decir, mis hermanos, aquí hay una tacita con ofrendas. Y podría una persona venir y poner la ofrenda ahí, podría, espero que no sea así, poner una ofrenda y decir, de ahí, a ver, a ver qué van a hacer aquí con esto. A ver si van a poner a fusionar esas ofrendas y compran aunque sea una pared. No sé si me estoy explicando con esto. Mejor no ponga nada, mejor llévese la plata. Porque si una persona viene a ofrendar aquí o a cualquier lugar cuestionando cómo se van a hacer las cosas, mejor no haga nada. Es un corazón negligente en el amor. A ver, pastor, ¿y qué ha hecho en esta semana? ¿Que ya compró un clavo? ¿Ya compró un bombillo? Déjelo. Él es el que está para guiar al pueblo. Eso fue lo que le pasó a Coré y le pasó al séquito que estaba con él. Cuando llegaron a reclamar que por qué Dios favorecía lo que hacía Aarón y Moisés, ¿y qué hizo Dios? Se los tragó la tierra porque dijo, yo los escogí. Yo fui el que escogió a Moisés. Y no crea que Moisés era un hombre intachable, no, por algo no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Era un ser humano como usted y como yo. Lo dice lo mismo Dios de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquier hombre en el mundo, pero tenía el favor de Dios. Y si Dios escogió que el pastor Alejandro esté aquí, a nosotros no nos toca estar cuestionando lo que el pastor Alejandro hace o no hace. Tenemos que orar para que él tome las mejores decisiones, que sean decisiones sabias y que sea bien guiado por una autoridad que le ayude a él a caminar bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero venir nosotros en una actitud negativa es atravesarle el caballo, es estorbar y al final de cuentas ni pica leña ni presta el hacha. Les recomiendo que busquen esa predicación en YouTube que di hace una semana. Ni pica leña ni presta el hacha. O sea, se la pasa criticando nada más y al final de cuentas no hace nada. Pastor, pero nosotros debemos de ser sabios donde ofrendamos y debemos de ser sabios donde trabajamos y debemos de ser sabios y donde servimos. Sí, sí es cierto, Jesús lo dijo. Jesús dijo que por los frutos los conoceréis. Mi pregunta, ¿ustedes han visto al pastor Alejandro tomar las ofrendas e irse tal vez a la playa, a echarse un vueltín con las ofrendas? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe o por lo menos les ha medio insinuado que eso pase? ¿Le ha pedido Isa, que maneja las ofrendas, le ha pedido él para asuntos personales? Jamás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de poner en una tacita y que después se utilice en su tiempo de la manera correcta, en su tiempo? Porque con 10,000 colones no vamos a comprar una vagoneta de material. Hay que ahorrar, hay que ser diligente, hay que dar el primer paso, hay que trabajar. Pero al final de cuentas, ¿cómo está nuestro corazón? Bueno, eso es lo que le está pasando a esta mujer. Alguien le dijo a él, o alguienes, varias personas le dijeron a él qué era lo que ella había hecho. ¿Por qué me trata así? Dice. ¿Por qué me está tratando así? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, número uno. Todo lo que has hecho. ¿Quién le puede haber contado eso a él? Noemí ni siquiera sabía. Porque cuando llegó ella le contó, encontré a tal fulano, así pariente, dice, de familia de Elimelech, del esposo. Ella sabía quién era él, pero no había hablado con él aún. La que habló primero con él fue Ruth. Entonces, como a Noemí la conocían, porque la gente, el texto dice que la conocían, ella, no, 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 no me llamen Noemí, llámeme Mara, dice, amargada, porque vengo vacía. Se fue muy feliz, pensó que todo le iba a salir muy bien
Seguro Elimelech le dijo, ay, aquí todo va a salir maravilloso. Mire, vamos allá a ir a Moab, vamos a poner una granja de pollos y vamos a producir 5.000 pollos por semana. Y Noemí dijo, hey, voy a irme con Elimelech, eso suena bonito. Vamos a tener bastantes pollitos, vamos a vender bastantes, vamos a tener huevitos, vamos, aquí no va a faltar nada. Y ahí no, no funcionó como él había pensado. Pensó mal. Elimelech decidió mal. Y con él se llevó a Moab a su familia. Y su familia pereció. Noemí regresó. Por eso Noemí dice, vengo vacía. Nada me salió bien. Todo me salió torcido. Vengo vacía. Pero resulta que allá en Moab Dios había provisto a una persona para que Noemí pudiera levantar la cara y salir adelante. Y cuando Noemí dice, me voy de regreso a casa, voy de Moab a Belén, ella pudo haber regresado sola. Quédese aquí, dice, yo estoy vieja, dice, si tengo un hijo, ¿cuánto tienen que esperar para que ustedes se casen con él? Mejor quédense aquí. Claro, la otra dice, claro, aquí me quedo. ¿Para qué voy a seguir a esta señora? Me quedo, la amo, sí, sí, mucho, pero aquí me quedo. Pero Ruth dice, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré. Y ahí están los frutos. He sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y dice la segunda parte, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿En quién confió Ruth? Piense esto, ¿en quién confió Ruth para regresar con Noemí? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Confió en Noemí? ¿Qué fue lo que ella le dijo? Donde vayas tú, yo iré. Uno, tu pueblo será mi pueblo. Y escucha esta frase, y tu Dios será mi Dios. Cuando yo escucho eso, me recuerda mucho a aquella mujer que estaba en Jericó. ¿Se acuerdan del nombre? Rahab. Cuando los espías llegan, una de las cosas que ella dice es que la fama de Dios le está precediendo. Aquí todos estamos temblando. Ni siquiera habían llegado, solo llegaron dos espías, pero aquí estamos, todos estamos temblando porque sabemos lo que Dios ha hecho con los pueblos por donde ustedes han pasado. Ella sabía el Dios que venía delante de ellos. No lo sabía en la gnosis, no lo sabía en su conocimiento, lo sabía porque Dios se le había revelado a ella de la misma manera que se le está revelando a Ruth. Entonces vos le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué belleza! Vea, vos pudo haberle dicho, y ahora sí cayó bien usted, buen partido soy yo, dueño de esto, soy el jefazo, guapo, simpático, conmigo usted no le va a faltar nada. Podría haber actuado así, pero no dijo eso. Dijo claramente, Jehová recompense tu obra. ¿A quién le está dando él la gloria? A Jehová. Y tu remuneración sea cumplida, o sea, le regrese todo lo que ha perdido. Remunerar es reintegrar, es darle lo que está perdiendo, lo que ella cree que abandonó cuando vino de Moab a Belén. Cumplida por parte de Jehová Dios de Israel. Y esta frase es hermosísima, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. A mí eso me llega al alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos estar refugiados bajo las alas de Jehová, bajo las alas del Señor? ¿Cuántos queremos estar así? ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor cuando estaba frente a Israel le dice, ¿por qué queréis ser castigados? Porque como la gallina que quiere cubrir a sus pollitos, así es como he venido. O sea, mis hermanos y mis hermanas, si usted analiza la gallina y la conducta de la gallina, para con los pollitos es algo raro. ¿Usted vio esa gallina que andaba ahí?
clac, 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 por todo lado. Entonces iba y la perseguía y la gallina cogía para otro lado y hacía un escándalo. Iba para otro lado y hacía un escándalo. Pero póngale pollitos. Se matan. Póngale pollitos. No importa si es Ian, si es el papá, si es el pastor Alejandro, si le sale un lobo, un tigre, no importa lo que sea, esa gallina se le va a ir de frente. En las salas de Jehová ha venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella está entendiendo que no es ella la que está haciendo que la vean bien. Ni siquiera soy como las criadas. Alguien dice, bueno, pero ¿qué está diciendo Ruth ahí? ¿Cómo no es una? No es que estaba bonita y que tal vez el traje. No, no, no. Ella está hablando en términos de, hablemos de trabajo. De trabajo. Ella está espigando. Las criadas están espigando. Ella por primera vez llega ahí y ni sabe cómo se hace eso. Vaya detrás ahí. Pongámoslo en esta parte. Imaginémonos que usted tiene una maquiladora, Doris. Ok, entonces tiene una persona que tiene 20 años de maquilar. Y mañana le llega una y esta que está maquilando le está produciendo a usted 70 camisas por día. Porque es rapidísima. No sé nada de maquila. Pero digamos 70 camisas. Entonces de pronto le llega una muchacha ahí que ya está enamorada de Brainer y que quiere casarse con Brainer y como Brainer así tan guapo, tan lindo, ¿verdad? Entonces le dice, pero le dice Brainer, mami, dele chance a Pepita, dele chance, porque ya, y es que, ya imagínense, necesitamos hacer plática y quiero trabajar fuerte, ¿ok? Resulta que Dori la pone y entonces ella empieza. ¿Cómo va? Ya voy por el cuellito a las 7 de la mañana. Como al mediodía. ¿Y ahora qué? ¿Cuántas lleva? Y las otras, tiri, 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 tiri camisas. Por eso ella le está diciendo, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Están conmigo? O sea, ella está diciendo, yo no soy productiva. Yo no soy como estas mujeres que están acostumbradas a esto. Pero aún así usted me ve con ojos de favor. Entonces, Oz le dijo a la hora de comer, verso 14, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dijo, y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Voy a hacer una pausa aquí. Ella podía recoger por ley lo que estaba en el suelo. O sea, no solo del suelo. Ella puede coger de donde quiera. No la molesten. Wow. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, o sea, de lo mejor. Y dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Claro, ella conoce el lugar. Si no tiene el favor de alguien, la van a echar. La suegra vio todo lo que había traído, había comido, venía llenita y aún así hasta le sobraba. Y dice, aquí algo pasó. Esto no es así nomás. Seguro se metió con los narcos para tener tanta plata. No, se metió con el Dios de Israel, con el Señor de señores, el dueño de todo, el soberano, el magnífico, el benévolo, el excelente,
Se metió a la sombra y al abrigo del Dios Todopoderoso. Solo le iba a ir bien. No había otra cosa. Contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Mejor es que no te encuentren en otro campo. Dios vino a su vida. Dios vino a su vida, hermano. Dios vino a su vida, hermano. No se vaya a otro campo. No necesita buscar otro tipo de favor. Cierre los ciclos que hay que cerrar y busque la dirección a la cual Dios le está llevando. No tenga miedo, porque aunque hay que hacer el esfuerzo, aunque hay que dar el primer paso, aunque hay que estudiar, aunque hay que presentar un currículum, la puerta que Dios abre nadie la cierra. Y se abre de par en par. Y Dios dice, no solo entre, sino tome todo lo que quiera. Y no estoy hablando de prosperidad como lo hablan otros, estoy hablando de una verdad bíblica que Dios va a respaldar al que trabaja, Dios va a respaldar al que se esfuerza. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta hoy. Dios no respalda la vagancia, Dios respalda el trabajo, al esforzado, al que da el primer paso, al que cruza, pero hay que cerrar ciclos y decir, voy para allá. No le fue bien con este trabajo, busque otro. No le fue bien y resulta que terminó sola, pues quédese sola y continúe caminando de la mano de Cristo. Muchachos, muchachas, entiendan que cuando estamos de la mano de Dios, tenemos que aprender que lo que no funciona, no funciona, hay que dejarlo de lado. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en medio del desierto, porque en el desierto es donde Dios nos forma a nosotros. Y si Dios dice, del primer paso, ponga los pies en el agua del primer paso. No espere a que sea al revés, no va a pasar al revés. Aunque si Dios quiere, Él lo va a hacer así. Cierro con esto. Dios comienza a escribir una nueva historia para usted y para mí cuando tenemos el valor de cerrar la anterior. Dios comienza a ayudarnos a nosotros a iniciar un nuevo ciclo cuando tenemos el valor de cerrar el anterior. Porque si nos quedamos sostenidos al antiguo ciclo, lo único que vamos a estar es viviendo en Moab, en el desierto, sin salir de ahí. Usted y yo podemos entrar al desierto por diferentes razones. Una, porque nosotros nos metimos en el desierto. Los que se meten en deuda, los que se meten con los bancos, los que hemos pasado por eso, nos metimos nosotros mismos. ¿Cuándo salimos de ahí? Cuando paguemos. Es igual cuando nos metemos por pecado, cuando nos arrepintamos, salimos de ahí. A veces entramos al desierto porque Dios permite que entremos, porque Dios mismo nos mete al desierto para que seamos formados. Otras veces porque otro se metió. Elimelech fue y se metió a Moab y llevó a toda su familia. Y Dios nos saca del desierto. Pero cuánto tiempo estemos en el desierto, eso depende de nosotros. No es lo que Dios va a hacer en nosotros, es nosotros cuando tomemos la decisión de salir ahí. Ruth no se quedó esperando. Con humildad entró, trabajó e inició el nuevo ciclo. Así que, ¿quiénes quieren cerrar ciclos? ¿Quiénes quieren decir, ya está bien? No puedo seguir atrapado aquí. Necesito salir de donde estoy y necesito caminar. Ore, sí, pero también haga. Pídale a Dios, pero también accione. ¿Quiere levantarse de la pobreza? Estudie. ¿Quiere tener un buen trabajo? Fórmese. Dios le va a ayudar, pero tome y empiece a caminar en la dirección correcta. Porque si no camina en esa dirección, no le va a llegar las cosas como el maná del cielo. El maná del cielo llega cuando el pueblo no está preparado, cuando no sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahí está el maná. Pero una vez que el pueblo conoce al Dios de Israel,
el pueblo tiene que empezar a tomar las decisiones correctas. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos al Dios de Israel? ¿Quién dice amén? Ahora tome las decisiones correctas. Empiece a caminar en la dirección correcta. Suelte lo que tenga que soltar y empiece a recibir lo que Dios tiene para usted. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, por lo que hemos aprendido. Sabemos, Señor, que en medio de nuestros desiertos necesitamos tomar las decisiones correctas. A veces no sabemos cuándo ni cómo, pero bien lo dices a través de nuestro hermano Santiago, que pidamos sabiduría y la darás en abundancia. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá de las circunstancias. Ayúdanos a ver más allá de las personas. Ayúdanos a ver más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a ver con fe hacia dónde nos llevas, dando cada día el paso correcto en la dirección que nos has puesto. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos esta mañana. Amén.